Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén viendo. Recuerden que esto es un podcast, el podcast es para verlo en el momento que ustedes quieran y sea necesario. Mi nombre es Natalie, recuerden, y siempre voy a estar acompañada de... Bueno, yo soy Josué, también me encanta estar aquí contigo, Nata. Genial para hacer un segundo episodio de este podcast, El Conectador de Mundos, que nos encanta, como tú decías, es la verdad alimentada desde los diferentes, al conectar los diferentes mundos. Bueno, ¿cómo estás, Nata? No, muy bien, muy bien. Muy entusiasmada, asustada, pero con ganas de seguir. Y acá estamos, pues, para proponerles la saga de temas que tenemos. Ok, me encanta eso. Bueno, lo que tú decías, el podcast se puede escuchar a cualquier hora, en cualquier momento. Esto es un podcast y es como la evolución de la radio. Así que nuestra propuesta es a que lo que tú decías, viene una saga de temas que vamos a tratar. Si es primera vez que nos ve, pues puede ir a ver ese primer podcast para entender un poco de qué trata el Conectador de Mundos. Pero también si de pronto es primera vez que nos ve y ya tenemos más capítulos, va a haber más adelante que vamos a hablar de temas muy interesantes. Resumiendo, ¿qué es el Conectador de Mundos? ¿Recuerdas? Bueno, el Conectador de Mundos, desde mi forma de verlo, es un lugar y un espacio, este podcast, y en este caso nosotros somos agentes del Conectador de Mundos, y nuestra labor es conectar diferentes formas de pensamiento, diferentes universos mentales, diferentes puntos de vista. Puntualmente desde la psicología, desde la filosofía, desde el pensamiento religioso, desde la política, desde las artes, desde la ciencia, desde la actualidad, desde la tecnología. Y nuestro objetivo y nuestro propósito es cómo conectando todos esos mundos podemos tener una verdad, pero podemos tener también un punto de vista, digamos, muchísimo más amplio, que enriquezca nuestras vidas, que nos lleve, de una forma eficiente, que nos lleve a vivir una vida muchísimo más fructífera y mucho más plena. Así que ese es el objetivo del Conectador de Mundos. Y bueno, acá estamos ejerciendo como los conectadores de mundos y me encanta estar contigo, Nata, como te decía. Y lo mismo. Bueno, dijimos que en algún momento vamos a entrevistar personas, ¿cierto? Sí. Y en este momento todavía no estamos, digamos... No, todavía en no estamos ni preparados, ni es creo que el momento, pero sí vamos a iniciar con algo que espero les guste, es muy interesante y queremos que nos acompañen pues en este trasegar de temas que vamos a traer. Bueno, para entrar en materia, no recuerdo puntualmente cuál es el título que le vamos a dar a este podcast. Si los libros de superación o los llamados libros de autoayuda, si sirven para algo o si son puro cuento. Que en Colombia decimos como pura paja, ¿cierto? Pura es como paja. que Acá es algo que es pura mentira, es puro embuste o no sé cómo dirán. Bueno, en ese tema hay vivencias personales que a nosotros nos impactan porque obviamente venimos de tener un tipo de pensamiento, un paradigma, una idea. Paradigma es una palabra que vamos a repetir constantemente. En algún momento vamos a hablar puntualmente de los paradigmas, pero digamos así de paso, en un paradigma es una idea que uno tiene preconcebida o es una idea que uno tiene acerca de un tema o de algo. Y hemos hablado que si yo tengo una idea equivocada o un paradigma equivocado acerca de un tema, es posible que todas mis creencias sobre ese tema pues estén equivocadas porque están basadas en una idea equivocada. Entonces, puntualmente lo que decías, si los libros de superación son puro cuento, son pura paja, esa es una idea. O yo puedo pensar que no son puro cuento y que son pura paja. Dependiendo la idea que yo tenga, va a ser no solo mi opinión, sino la forma en que yo recibo o yo me alimento de esos libros. Pues esta semana en lo que investigamos, resulta que sí parece una opinión general o cultural de que los libros de autoayuda son pura paja, no sirven, muchos de ellos son bestsellers, pero que en la vida práctica no sirven. Sin embargo, pues la propuesta del día de hoy es que no necesariamente no sirven, depende de qué libro, de alguna forma de autoayuda o de aprendizaje para la vida yo seleccione. Sí, tú decías, primero que todo,
en un momento vamos a hablar de cuál era nuestro paradigma, nuestra idea, nuestro pensamiento acerca de esos libros, de dónde se alimentó esa idea y ese paradigma, cómo fue cambiando con el tiempo y ahora digamos cuál es nuestra idea actual. Tú mencionaste que investigamos un poquito y puntualmente hay una nota que leímos que se escribió en la BBC en el 2020, en donde se hablaba que están muy cuestionados los libros de autoayuda porque en realidad como que prometen mucho, pero están basados en ideas de tú puedes ser feliz, tú puedes conseguir lo que tú quieras. O sea, tiene un montón de ideas que son bonitas, pero básicamente digamos que la conclusión de la BBC era esos libros son puros pajazos mentales. O sea, usted los lee, se anima, se entusiasma, usted siente que le cambian la vida, pero al final de cuentas usted termina el libro y ya, eso no funciona. Entonces eso es lo que he visto que es el paradigma más arraigado. Yo he conversado y tú y yo hemos conversado con personas que tienen ese paradigma y que todavía al día de hoy nos dicen que esos libros no sirven para nada, que son básicamente como para gente que no sabe qué hacer con su vida. O también, en lo que investigamos, para gente que le da miedo ir al psicólogo, que prefiere guardarse y ella sola intentar salir de sus rezagos o de sus problemas mediante esta literatura, pues que entre comillas la llaman basura. Pero aquí vamos a intentar un poco salirnos un poco de ese esquema, de esa idea sesgada que se tiene de la literatura de autoayuda. Ok, entonces, uno de los objetivos de este podcast es cambiar un poco el paradigma que se tiene o por lo menos replantear el paradigma que se puede tener acerca de esos libros, cualquiera que sea el paradigma, la gente que está de acuerdo y dice sí, los libros de autoayuda son importantes o los que dicen no, la verdad es que esos libros, eso es para el que no sabe qué hacer con su vida o eso es para perdidos o yo no sé, o eso no es para intelectuales, esos son libros muy básicos, no es para gente que de verdad tiene, digamos, un conocimiento amplio de las cosas. Bueno, ese es un poco el objetivo de este podcast. Nosotros tuvimos una vivencia, digamos, puntualmente con eso. ¿Cuál es el paradigma que normalmente nosotros vemos frente a esos libros? Pues en mi experiencia personal lo voy a resumir así muy corto. Yo no tuve acceso a libros en realidad, solo fue en el colegio y un profesor me prestaba, lo único que tenía era libros de superación personal. Así que ese fue mi primer camino, acercamiento con, entre comillas, la literatura, porque eso no se considera literatura, ¿cierto? Y después, a raíz de eso, como fue alguien a quien le gustó la lectura desde temprana edad, ingresé a talleres de literatura. Eso lo hago desde que tengo 16, 17 años. Duré alrededor de 5 o 6 años asistiendo a talleres de literatura. Y era muy complejo para mí, frustrante, porque siempre estaba en los comentarios de esto no, pero resulta que en mi caso, si no me sirvieran para nada, fueron mis primeros, digamos que caminar, sí, era lo único a lo que tenía acceso para leer. Así que para mí eran valiosos. Pero hizo que yo me guardara mucho porque de alguna forma en los círculos, entre comillas, intelectuales, siempre se estigmatiza y se dice no, eso no. Y el que lee eso no es de alguna forma aceptado ahí. Y ya, entonces para mí esa fue la primera, digamos que hizo que yo me guardara mucho, pues, y me abstuviera de hablar. Sí, porque pues yo no quería que me hicieran sentir mal o quisieran de alguna forma hacerme sentir menos, porque pues esos fueron los primeros peldaños o mis primeros acercamientos a un libro, ¿cierto? Y ya, pues en mi experiencia personal fue esa. Hasta el día de hoy, con amigos cercanos que tenemos, profesionales, esos son los comentarios que se hacen. Sin embargo, como esto es el conectador de mundos, nosotros no hemos estado cerrados a ese tipo de libros, así que es lo mismo. Yo prefiero hablar de un tema después de haberme untado un poco de ese tema y de haber saboreado un poco y decir, listo, sí, no sirven para nada, o sí, porque todo depende del uso, de la intención, de todo lo que yo quiera con eso. Bueno, me encanta obviamente lo que dijiste, porque es cierto, esa es la esencia del conectador de mundos. Nosotros simplemente queremos estar abiertos a diferentes conocimientos, a diferentes opiniones, porque de ahí es de donde se ve conocimiento, de confrontar hasta mis propias creencias, ¿cierto? Y ahí uno crece muchísimo. Obviamente también mi paradigma en cuanto a temas de
de libros puntualmente, era que, digamos que yo sí he sido lector desde pequeño y de algún modo a medida que fui juntándome con gente que lee, porque a medida que crecía me iba dando cuenta que hay gente que no lee y que hay gente que no le interesan los libros, y después más grande me di cuenta que en realidad el nivel de lectura digamos, de la población en general es muy bajito, ya sea porque no tienen acceso, o porque tienen que estar trabajando todo el tiempo y no fueron educados para eso, o porque de plano no les interesa y lo ven como algo súper aburrido. Entonces, a medida que me fue como integrando a conversar con personas que leían muchísimo, es cierto, también me encontraba con que si yo leía ese tipo de libros, básicamente no contaba como que yo era una persona que leía. O sea, si yo leo uno de esos libros, no soy una persona que lee. Eso no cuenta como una persona que lee. Entonces, claro, obviamente, digamos que yo de plano, yo no absorbí ese paradigma y ni tampoco lo replicaba, porque como tú también lo leía, y es cierto, no es un libro que en ciertos círculos de literatura yo podía decir, hey, yo estoy leyendo este libro, porque pues no era algo, digamos, bien visto. Entonces efectivamente es algo como algo que esconder. Como un tabú, sí. Es como entonces, algo que hay que tener en lo oculto. Entonces es increíble que eso se dé y que incluso aún hoy en día todavía se dé ese tipo de cosas. Y lo que pasa, digamos, con ese tipo de libros es que en algún momento, digamos que yo también absorbí ese paradigma, yo también lo viví y yo me alejé totalmente del tipo de libros de superación personal o de crecimiento, desarrollo, todo eso no me interesó, porque yo indirectamente yo creo que yo también había absorbido ese tipo de pensamiento. Entonces, digamos que me zambullí en otro tipo de literatura, novela, que era lo que normalmente se ve como bien, como que si tú lees... Literatura universal, que sí, también investigamos un poco, y hasta el día de hoy siguen siendo lo que se llama literatura universal, hasta el día de hoy siguen siendo los más leídos. Sí, el Quijote, todo este tipo de libros, que digamos, yo estuve leyendo todo ese tipo de libros. En algún momento, por alguna razón, tuve que dar con un libro de superación personal. Puntualmente, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no fue que yo rompí mi paradigma y dije, no, yo voy a leer para tener mi opinión acerca de esto, sino que yo tenía un trabajo y en ese trabajo se me permitía leer en los tiempos muertos. Y los únicos libros que habían disponible eran libros de superación personal, que normalmente están conectados a emprendimiento y a todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese trabajo yo empecé a leer esos libros porque no tenía nada más que leer. De hecho, en ese momento estaba leyendo Rayuela, que es un libro que es muy apreciado dentro del círculo intelectual. También, o sea, crea amores y desamores, pero el hecho es que era más apreciado. Y en ese momento, bueno, porque no tenía nada más, terminé leyendo un libro de superación personal. Pero ya ves que a mí sí me cambió la vida. O sea, paradójicamente, en ese momento, en el trabajo en que yo estaba, con ese libro yo dije, no, yo tengo más para hacer en mi vida que solo trabajar acá. Hay más cosas por hacer. Yo tengo que salir, digamos, de aquí. Entonces, a mí sí me empezó a cambiar la vida. Entonces, mi paradigma cambió, no porque yo, digamos, replanteé mi paradigma, ni porque nadie me guió y me dijo, mira, estos libros te pueden ayudar a cambiar la vida, sino porque no tenía otra opción. O sea, lo que tú dices, era lo único que tenía para leer. Y hoy por hoy, sinceramente, yo creo que en parte este podcast es el resultado de esos libros de superación, en donde te animan a hacer cosas que tú siempre luchas contigo misma para no hacer. Es decir, al principio hablábamos que es muy difícil dar el paso y decir, sí, yo puedo hacer este podcast, porque obviamente nosotros también, o sea, tú decías, empezamos con nervios y todo eso, entonces siempre hay algo dentro de uno que rechaza hacer todo este tipo de cosas, porque uno dice, no, o no soy lindo, o no tengo la habilidad para hablar, o cualquier cosa. Y creo que los libros nos tienen acá. Así que entonces, de algún modo, como que parece que lo que intentamos hacer es mostrar como ejemplo de nuestras vidas que esos libros de superación algo han logrado. O sea, literal, sí hay basura también. Pero ahora hablábamos, desarrollando el tema, es que muchos de ellos o los más, de alguna forma, valorados, o a la conclusión a la que llegamos, son los que se basan en principios. En principios para la vida, principios esenciales para la vida. Más allá de normas básicas que a veces se vuelven cliché, aunque de verdad, si las pusiéramos en práctica, tendríamos resultados. Pues ahí tocas algo, obviamente, y es poner en práctica. O sea, si yo leo libros, pero yo no pongo en práctica lo que ahí dicen,
pues obviamente no va a funcionar nada. Y también lo que decías, es cierto, hay libros de superación que lo que te dicen sí se acerca mucho a pajazos mentales. O sea, si yo te digo tú puedes y tú puedes, pero en realidad lo que tú tienes es un trauma súper profundo, la verdad es que no puedes, necesitas otro tipo de ayuda. Conectando a otro mundo. O sea, no todo está en la literatura. Quizá el mundo de la psicología sí sea necesario en ese momento, o el camino de un despertar espiritual o otro tipo de camino sea lo necesario para ti. Ajá. Entonces, sí, creo que ahí tocas un punto muy neurálgico, y es, hay ciertos libros que ayudan y es porque están basados en principios, o sea, en cosas que efectivamente funcionan, desde la ciencia funcionan. Entonces, ahí viene un nuevo tema y es libros que valgan la pena. ¿Cierto? O sea, yo cómo doy con libros que valgan la pena. Normalmente, cuando yo empecé a leer de nuevo ese tipo de libros, la verdad es que se quedaron rezagadas las novelas por un tiempo y empecé a consumir un montón de ese tipo de libros. Y ya ves que gracias a los libros de superación, personalmente, digamos, yo empecé a pensar en la posibilidad de que yo podía crear una empresa. Cosa que no hubiera pasado si no hubiera leído algún libro de superación y de empresa. Porque el tema de empresas no era para nada mi tema. También a través de esos libros llegué a entender el concepto o a conectar las ideas de las finanzas, de que son importantes, porque tampoco era mi camino ni era algo que yo viera como importante. Entonces, a partir de esos libros comienzo a conectar también otro montón de mundos que efectivamente me llevan en un desarrollo de mi persona. Y hoy por hoy todavía pues seguimos leyendo muchísimo de esos libros. ¿Cómo crees tú pues que podemos hacer con este podcast? Porque este podcast de algún modo es de superación personal. O sea, no solo busca conectar ideas y todo eso, sino a la práctica, cómo podemos llegar a que esas ideas de los libros, lo que tú decías, llevándolas a la práctica, cambien mi vida. O sea, cómo vamos a acompañar nosotros, porque seguimos en el proceso, pero nosotros estamos invitando a nuestros oyentes a que sigan nuestro proceso, pero para que ellos también acompañen o se acompañen de esto. Hay algo que pasa, me salgo un poquitico del tema, que pasaba con la radio, y es que la radio tiene una particularidad que los podcasts no necesariamente, porque uno los escucha cuando quiera y todo eso. La radio tenía un horario, entonces normalmente tú escuchabas o tu mamá escuchaba tal emisora a tal momento. Entonces tu vida se acompañaba con esa emisora. Con el programa que estuvieran dando o la música que estuvieran dando. Entonces tu vida terminaba siendo acompañada por esos programas. En este caso nosotros lo que proponemos es eso. Nosotros queremos acompañar el proceso de nuestros oyentes, pero también queremos que nuestros oyentes acompañen nuestro proceso. Y eso se da a través de seguir descubriendo, digamos, puntualmente en este caso, en este tema de libros. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos empezar, digamos, a aplicar todo ese tipo de cosas? No, es muy básico. Yo creo que con este podcast lo único que queremos es un poco de una mente que esté dispuesta a hacer clic con otras cosas. Genial. Y a desbloquear un poco el prejuicio y estar dispuestos quizás a cambiar de paradigmas, a darles una vuelta de hoja quizás a lo que ya tenemos preestablecido. Creo que esa es la búsqueda principal de esto. Porque una vez hecho eso, va a ser que de alguna forma conectemos con más cosas y nuestra curiosidad aumente y crezcamos. Creo que eso es lo esencial, así que la invitación es esa. Siempre que vengan al Conectador de Mundos, estar dispuestos a eso, a hacer clic con nuevas ideas y nuevos paradigmas o a cambiar un poco el paradigma que ya tengo, si ese paradigma que ya tengo no me ha hecho avanzar. Porque de seguro si no me ha hecho avanzar es porque estoy rezagado en algunas ideas que no me dejan seguir. Yo creo que esa es la intención principal de por qué hacemos esto. Y de por qué, por ejemplo, el tema de hoy es porque sí nos parece trascendental para la vida práctica el hecho de que estemos abiertos a ese tipo de literatura y que la miremos de nuevo. O sea, otra nueva mirada. Renovemos la mirada otra vez a ese tipo de literatura. Y pongámosla en práctica, de verdad, pongámosla en práctica. Creo que eso es lo principal. Pues hay un tema dentro de eso que dices y es una de las formas de renovar los pensamientos es leer. Definitivamente, si estamos hablando de libros, estamos invitando a la lectura. No sé, a ver, yo siempre tengo la esperanza de que la gente es o más lectora de lo que en realidad es.
lastimosamente las estadísticas no acompañan y las estadísticas dicen que se leen muy pocos libros al año por persona. O sea, creo que es 1.7 libros al año que se leen por persona. Entonces, en ese sentido, obviamente la invitación es a la lectura. Es muy importante empezar a leer porque pues ahí es donde vienen los cambios de mentalidades. Y si yo tengo una mentalidad que es la que ha conseguido los resultados que yo tengo en mi vida y yo quiero cambiar esos resultados, efectivamente tengo que cambiar de mentalidad para cambiar de resultados. Hay algo que se le atribuye a Einstein, una frase, y o sea, un loco es una persona que sigue haciendo lo mismo y espera diferentes resultados. Entonces, en ese sentido, sé que tu invitación es a la lectura. Y hay otro punto, y es que creo que se lo escuché en algún momento a Will Smith, y él decía creo que era él, que decía que cuando yo leo un libro estoy leyendo, digamos, estoy como bebiendo del saber de otra persona, de otro cerebro, una persona de otro tiempo, que a su vez tiene acumulados saberes de otras personas de otros tiempos. Es decir, digamos que la humanidad tiene de historia 6.000 años, más o menos. Después o sea, lo que conocemos como la historia, después de la prehistoria. Si tenemos 6.000 años, yo ¿cómo voy a acumular saber si no es leyendo lo que otras personas de antes contaron? Entonces creo que los libros es algo trascendental, no solo para este podcast y esta conversación, sino en el conectador de mundos. O sea, la forma en la que nosotros no somos expertos, ¿cierto? Porque no tenemos doctorados en ninguna de esas cosas, pero vamos a invitar a personas expertas. Pero parte de la forma en que nosotros absorbemos conocimiento es de la lectura. Así que la invitación definitivamente es a leer. Creo que pues muchos se preguntarán por qué ese tema justo para arrancar el podcast. Y es porque, José ya lo decía, pues aspiramos a poder entrevistar a personas que nutran aún más y hagan crecer aún más este podcast. Pero, ya que por el momento no, y estamos iniciando, sí vamos a, de alguna forma, a compartirles o a mentorearlos por medio de esos libros, justos o libros de autoayuda, con esos vamos a iniciar, que nos han mentoreado a nosotros. Así que el abrebocas era primero poner en cuestión el paradigma que se tiene de la autoayuda, para nosotros ya poder entrar a compartirles a ustedes una serie de libros que para nosotros han sido muy dicientes, que nos han acompañado en esto, que nos han hecho crecer, que nos han retado y que vienen y beben justo de ahí, de la llamada autoayuda. Es eso, y por eso es que empezamos con este tema. Y claro, en el próximo podcast iniciaremos con uno de los libros que para nosotros han sido trascendentales. Bueno, como se trata de conectar mundos, digamos bajándolo a un punto práctico para que vayamos finalizando, nosotros queremos bajar todas esas ideas a la vida diaria y que esas ideas convertidas en acciones cambien no solo el rumbo, sino los resultados de lo que obtenemos en nuestra vida para tener vidas más plenas y más felices y más completas. Hay algo que también es uno de los propósitos que tiene el podcast, y es que sentimos que cada vez vienen tiempos muchísimo más complejos, más difíciles de leer. O sea, yo empiezo hoy una carrera y la termino dentro de 5 o 6 años, pero esa carrera ya está obsoleta por temas de inteligencia artificial o lo que sea. Entonces, frente a todo ese panorama que se viene, el podcast también se plantea como uno de sus objetivos tratar de tener como un pensamiento más claro de qué debemos hacer con nuestras vidas, y creo que eso se alimenta al tener diferentes puntos de vista, desde conectar los diferentes mundos. Así que digamos que tarea práctica para la semana, que también es obviamente para nosotros y para nuestros oyentes, pues vamos a empezar a leer este tipo de libros. Lo que tú decías, vamos a comentar un libro o vamos a empezar a hablar sobre algunos de esos libros y cómo los podemos aplicar a la vida diaria en diferentes aspectos, porque yo puedo leer un libro sobre superación personal en mis relaciones, pero la verdad es que esos mismos principios que tú decías yo los puedo aplicar a mis finanzas o a mi salud o a mi profesión o a mi carrera o a mi relación. Entonces creo que ese es uno de las formas en que podemos asentar este podcast en algo que se pueda convertir en hábitos diarios o algo así. Bueno, entonces nada, recapitulando, hablamos que hay paradigmas, ¿cierto?, que es muy general acerca de estos libros, que no se toman como literatura, que no son importantes, que son muy desechables, pero pasamos por nuestras experiencias
tratando de dejar la semilla de que es posible que esa idea no sea tan del todo correcta. Así que ese es uno eso es como el resumen de lo que hablamos hoy. No, pues me encantó tenerte conmigo conversando. Sí, también. Bienvenidos. Por favor, no echen en saco roto lo que estamos hablando en este podcast. De verdad puede ser un cambio significativo en sus vidas si deciden abrirse un poco y cambiar paradigmas. Así que muchas gracias de donde sea que nos estén viendo. Que comenten. O sea, Eso, esto es escríbanos. YouTube, estamos en diferentes plataformas. O sea, si alguien solo nos está escuchando por Spotify o algo así, sepa que también estamos en YouTube y nos pueden ver acá sentados en el diván conversando. Cómo funciona esto es suscríbase para que esté pendiente y les lleguen las notificaciones de lo que vamos a seguir subiendo. Definitivamente si nos dan like, la verdad es que eso nos anima un poco más porque nos dice quién hay detrás, porque estamos hablando seres humanos y no solo, digamos, máquinas sí, queremos interactuar con personas, así que denle like, comente y si en algún momento usted quiere que conversemos acerca de un tema, estamos abiertos a eso, así que por favor, déjenos sus comentarios, suscríbase y vamos a estar pendientes. Bueno, que estén muy bien, ya saben que les acá está Josué, Nata, bienvenidos, muchas gracias por los que nos acompañan y ok, ya en la próxima nos vemos. Ok, bye.